Bienvenidos a este nuevo y quinto vídeo de la saga sobre hipnosis clínica. Esta vez nos adentraremos y profundizaremos en el estudio de varios procesos cognitivos, concretamente veremos procesos de percepción, el pensamiento y su relación con el lenguaje. ¿Cómo se representa en nuestra mente el conocimiento del mundo, de nuestra experiencia? ¿Cómo somos capaces de representarnos mentalmente lo que otra persona nos dice para responder adecuadamente? Ante este tipo de preguntas se ha generado mucha investigación. Por ejemplo, Hurt sugiere que el lenguaje es uno de los principales rasgos que determina cómo percibimos el mundo. En este mismo sentido, Luria, 1974, afirma que una herramienta fundamental para que se pueda llevar a cabo el proceso de abstracción es el lenguaje. Es cierto que, ya desde la antigüedad, los filósofos han considerado que el razonamiento, la solución de problemas y la capacidad para comunicarse a través del lenguaje son los pilares que hacen que nuestra especie sea superior a las demás. Los comienzos del estudio de las imágenes mentales son relativamente recientes y durante años no se les prestó la debida atención, ya que el conductismo preponderante durante gran parte del siglo XX rechazaba cualquier noción de imagen mental. Más tarde fue Tolman quien, introduciendo elementos de carácter mental, sugería la existencia de unos mapas cognitivos. Este autor proponía la presencia de mapas, un tipo de representación analógica de la realidad que guía al sujeto para desenvolverse en su medio. La investigación metódica de la naturaleza de las representaciones mentales comienza con el gran autor Paivio, creador de la hipótesis dual, donde plantea, grosso modo, que existen dos formatos representacionales estrechamente interconectados, que actúan conjuntamente, pero con características estructurales y funcionales diferentes. Estos son el sistema verbal y la imaginación. Cuando un sujeto escucha algo, el estímulo es procesado simultáneamente como imagen y como palabra. Igualmente, cuando se presentan dibujos, estos se codifican en ambos formatos. Esta hipótesis dual es hoy aceptada ya que se tiene similitudes a otros modelos que tratan de explicar la memoria de trabajo o la atención, como el modelo de Baddeley o el de Norman y Salise respectivamente. Percepción. Los sistemas representacionales. Independientemente de los diferentes enfoques teóricos que tratan de explicar cómo se produce la percepción o la naturaleza de las representaciones mentales, partiremos de la particular perspectiva de la programación neurolingüística, donde se establece el siguiente supuesto. Las personas no operan directamente sobre el mundo, sino que manipulamos la representación mental que tenemos sobre él. En palabras de Korzybski, el mapa no es el territorio que representa, pero si es correcto, tendrá una estructura semejante al territorio, lo cual da cuenta de su utilidad. Esto implica que las personas no podemos conocer la realidad directamente, sino que la experiencia particular que tenemos es resultado de los distintos procesos de transformación a que sometemos a la información disponible de naturaleza sensorial. Me parece interesante remarcar el carácter totalmente activo de las personas a la hora de construir su realidad, su experiencia sobre cómo es el mundo. Como decíamos, la representación de la realidad está en función de la experiencia propia de cada persona y se construye a partir de la información proveniente de los 5 sentidos. Aristóteles expresaba ya esta idea de la siguiente manera: no existe nada en la conciencia que no haya existido antes en los sentidos. Desde este marco, parece interesante establecer que la información llega a la mente generando representaciones o imágenes asociadas de cada sistema sensorial, de naturaleza dependiente respecto a los sentidos de los cuales provienen. Es decir, partimos de la suposición de que las personas representan su experiencia en fragmentos de información complementarios y de distinta naturaleza dependiente de los 5 sentidos clásicos: visual, auditiva, kinestésica, olfativa y gustativa. Aunque las personas, de forma natural, tenemos preferencia por un tipo de información concreta, los 5 tipos siempre se almacenan en un paquete de memoria, quedando asociados para conformar la experiencia completa. Se considera de modo general que los sistemas sensoriales más frecuentemente utilizados por las personas son 3: visual, auditivo y kinestésico. Veamos. Ante la petición del recuerdo de estar en la playa,
el proceso inconsciente que tal vez hace una persona, podría ser algo así. Quizá puede comenzar por hacer una imagen mental de una playa, visual, recuperar el sonido de las olas, auditivo, sentir el agradable frescor sobre la piel, kinestésico, traer de nuevo el olor, olfativo, y sabor salado, gustativo, característico de esta experiencia. La mayoría de las personas pueden crear su mapa, guiados principalmente, por ejemplo, por el sistema visual, por lo que tendrán preferencia y trabajarán principalmente con imágenes. Cuando se les pide a estas personas que expresen su experiencia, normalmente predominan en sus predicados, formas lingüísticas, nombres, verbos, adverbios o adjetivos, de naturaleza visual. Es normal que estas personas utilicen frecuentemente palabras tales como mira, claro, ya veo, brillante. A modo de ejemplo, una persona con preferencia por el sistema visual podría expresarse así. Puedo ver claramente lo que me muestras, cuando lo miro. También veo esa elegante imagen. Todo está negro y por más que mire no veo la salida a esta situación. Otras personas con mayor preferencia por el sistema auditivo, podrían pronunciarse utilizando expresiones como oye, escuchar, gritar, decir, resonancia, armonía, chillón, me suena. Tal vez esta persona podría expresarse así. Escucho tu propuesta y no paro de preguntarme, ¿cómo es que me suena tan acorde tu idea? En el caso de preferencia por el sistema kinestésico, podría expresarse utilizando palabras como suave, agarrar, manejar, ardor, áspero, sensible, presión, tocado. Una persona con preferencia sobre el sistema kinestésico podría decir: me duele que me maneje de forma tan brusca, siento que chocamos duramente. Estar muy atento durante el diálogo a estos aspectos perceptivos te permitirá generar una máxima sintonía al adaptar tu mensaje al sistema preferente del paciente. Un modo para reconocer el plano perceptivo de nuestro interlocutor consiste en examinar los predicados que reflejen una actividad sensorial específica. La atención precisa sobre estos aspectos comunicativos de nuestro interlocutor es esencial para determinar su sistema perceptivo preferente y para agudizar su propia habilidad de conectar con la realidad de nuestro cliente. Los creadores de la PNL lo expresan así. Encontramos, primero de todo, que la mayoría de las personas tienen un sistema representacional altamente valioso, que usan preferentemente para organizar su experiencia, y que este sistema altamente valorado puede ser fácilmente identificado al escuchar los predicados, adjetivos, adverbios, verbos, usados en el discurso de cualquier persona. En todo trabajo de inducción al trance, el hipnotista debe ser susceptible a la forma particular que tiene el paciente de organizar su experiencia, esto es, el modelo del mundo del paciente y además, el proceso de modelado que usa para construir su particular percepción. La habilidad del hipnotista de identificar y utilizar el modelo del cliente y su proceso de modelado determinará en gran parte su habilidad para pautar exitosamente al cliente. Esta noción de pautar es central para cualquier discusión exitosa acerca de la inducción al trance y las sugerencias en el trabajo con hipnosis. Aquí, nos limitamos a la pautación verbal. Un hipnotista ha pautado correctamente en forma verbal, cuando las verbalizaciones del hipnotista son aceptadas por el cliente como una descripción correcta de su experiencia actual. Una vez determinado el plano perceptivo preferente de su cliente, puede optar por utilizar el mismo tipo de expresiones, referentes al mismo sistema sensorial para generar sintonía, o puede decidirse por emitir mensajes que impliquen una actividad sensorial no preferente, generando por lo tanto cierta sensación de incomprensión o alienación en nuestro interlocutor. Practique en sus conversaciones informales, observe las reacciones que provocan sus mensajes cuando se adaptan o no al plan perceptivo preferente de su interlocutor. Así, por ejemplo, pueden utilizar predicados totalmente adaptados para conseguir una mayor sintonía. Veamos el siguiente ejemplo. Asterisco cliente. Siento que todo me resulta tan pesado que me cuesta tirar de mí. Asterisco terapeuta. Entiendo que desee aliviar toda la pesada carga que le impide tirar de usted.
Desarrollaremos más explícitamente, en el vídeo volumen 9, estos aspectos referentes a la percepción exacta. También se ofrecerán diferentes técnicas que le permitan al terapeuta la generación de sintonía y rapport, como primer e imprescindible paso para conseguir las transformaciones deseadas mediante hipnosis terapéutica. En su libro, Hipnoterapia, Erickson y Rossi exponen. En un principio, el factor más importante de toda entrevista terapéutica es el de establecer un firme rapport, esto es, un sentimiento positivo de comprensión y respeto mutuo entre el terapeuta y el paciente. A través de este rapport el terapeuta y el paciente, juntos, crean un nuevo modelo terapéutico de referencia que va a servir como medio de crecimiento en el que se van a desarrollar las respuestas terapéuticas del paciente. Procesos de pensamiento. Los procesos de pensamiento no son observables directamente, sino que inferimos el mecanismo que puede explicar el comportamiento, basándonos en la conducta observada. Partimos de la idea que presupone que las personas realizamos constantemente secuencias de representaciones mentales de naturaleza sensorial, más o menos conscientes, y para ello, las personas pueden focalizarse externa o internamente. Según Dilts, en el marco del modelo de la PNL, se parte de la base de que la conducta, desde aprendizaje, recuerdo, motivación, toma de decisiones, procesos de comunicación y de transformación, es el resultado de sucesiones sistemáticamente ordenadas de representaciones específicamente sensoriales. Es interesante diferenciar entre sistemas de entrada de la información, los sentidos, sistemas representacionales y sistemas de salida o formas de expresión. Una persona puede escuchar una voz familiar, auditivo, representarse una imagen, visual, y responder con una gran sonrisa, kinestésico. De esta forma, el canal de entrada es auditivo, la modalidad del sistema representacional es visual y la expresión o salida es una respuesta kinestésica. Gráficamente, esta secuencia conductual podría expresarse así: auditivo externo, visual interno, kinestésico. Se trata, pues, de una escueta representación de un programa muy simple que podría ser utilizado por una persona ante una situación determinada. Para el hipnotizador es muy interesante descubrir este tipo de procesos que se producen inconscientemente, de forma que al conocer el tipo de actividad con que opera de forma preferente en la persona, puede optar por utilizar secuencias de formulaciones lingüísticas adaptadas plenamente a la experiencia y forma de operar particular de su cliente o puede optar por transformarlas. Los tipos de programas inconscientes, que adquirimos desde la infancia y muestran su funcionalidad, quedan reforzados y se mantienen a lo largo de los años. Estos programas inconscientes se constituyen y agrupan formando el repertorio conductual de las personas y la serie de estrategias particulares que han utilizado y mantenido para desenvolverse en su medio. No pocos de los problemas habituales de las personas radican en que poseen y operan con muy pocas estrategias, lo que les impide ser flexibles en su conducta o enriquecer con distintas experiencias su empobrecido modelo del mundo. Estamos presuponiendo, al asumir esta perspectiva, la existencia de diferentes tipos de procesos y estructuras que trabajan a diferentes niveles, consciente, inconsciente. Esta distinción se hace especialmente útil para trabajar la hipnosis clínica ya que permite establecer directamente una parte interior responsable con la que comunicarse para desarrollar respuestas hipnóticas inconscientes. La distinción de procesos o estancias, conscientes e inconscientes, fue ya propuesta por Freud. Para este autor, la actividad mental tiene lugar según dos modalidades, consciente e inconsciente. Lo consciente está formado por un conjunto de datos inmediatos y se rige según el principio de realidad. Lo inconsciente no puede ser accesible, sino que ha de inferirse, ignora categorías de espacio o de tiempo y se rige por el principio del placer. Los procesos inconscientes están sujetos a represión ya que son depósitos de instintos. Freud más tarde, en su segunda tópica, describe al ello como desorganizado, oscuro, emocional y fuente de tensión. Es interesante resaltar en este punto que,
la visión negativa que Freud tenía sobre el inconsciente es diametralmente opuesta, en su contenido y valor, a lo hipotetizado por Milton Erickson, para quien el inconsciente es un rico y potente almacén de recursos, saberes y aprendizajes valiosos que la persona ha ido adquiriendo a lo largo de su desarrollo. Erickson, basándose en los estudios de cerebros divididos de Gardner o Sperry, ubicaba el inconsciente principalmente en el hemisferio cerebral dominante, el hemisferio derecho. Según Pacheco, en el artículo Actividad mental inconsciente en hipnosis, 1944, Erickson demuestra cómo el hipnoterapeuta puede facilitar que el propio inconsciente del paciente resuelva por sí mismo el problema presentado. Rossi afirma que esta es una de las innovaciones terapéuticas más importantes de Milton Erickson. Es fácil pensar entonces que, al recuperar una experiencia concreta, puedan recuperarse los distintos elementos de información que quedaron asociados, vinculados en su momento. Cualquier información sensorial, por lo tanto, será capaz de recuperar en su procesamiento y comprensión inconscientes las experiencias que quedaron asociadas a dicha información sensorial durante su elaboración. Veamos un ejemplo. Al presentar un estímulo, como el olor a bizcocho. Lenguaje. Definimos el lenguaje como un sistema de caracteres dotados de significación y que constituyen una forma simbólica de comunicación. En otras palabras, el sistema de lenguaje permite a las personas efectuar distintas operaciones con la información almacenada o ser creativos con ella. Esta capacidad de simbolizar, además de ser intencional y estar dirigida a la consecución de metas, ejerce a modo de código de representación, a partir de símbolos previamente aprendidos. El estudio del lenguaje puede realizarse en base a 3 dimensiones: comportamental, estructural y funcional. Comportamental. Entiende el lenguaje como un comportamiento particular que está formado por una serie de procesos: decodificación, codificación, producción e interpretación. Estructural o formal. El lenguaje es un conjunto de elementos que adquieren carácter simbólico al establecer relaciones con diferentes objetos o conceptos a los que representan, y que se encuentran organizados en un sistema que posee una serie de reglas y operaciones a diferentes niveles: semántico, sintáctico y pragmático. Funcional. El lenguaje se adquiere y desarrolla en función de la relación con el entorno. Se percibe, pues, como un instrumento que posibilita la comunicación con los demás y origina efectos en sí mismo. Los diferentes procesos implicados en la producción y comprensión del lenguaje se desarrollan a temprana edad y actúan posteriormente de forma inconsciente a lo largo de la vida, en lo que podríamos llamar el proceso subyacente de comunicación. Este asunto comunicativo de carácter inconsciente, como ya he dicho, queda conformado por diversos procesos tales como análisis perceptivos, reglas sintácticas, procesamiento léxico o fonológico. Su comprensión plena implica extraer información semántica compleja, contenida en una señal que impresiona en nuestros sentidos o que es autogenerada. Como ejemplo teórico vemos que, en el modelo interactivo del lenguaje de Dell, se postula que el procesamiento de la información se realiza en base a 4 niveles, que actúan en paralelo y de forma interactiva: conceptualización, sintaxis, morfología y fonología. En este sentido, y sin ánimo de ser exhaustivos, para nuestra intención es suficiente con sintetizar claramente los conceptos de la hipótesis dual de Paivio. Así, podemos concretar que percibimos, representamos y recuperamos toda nuestra experiencia como paquetes asociados de información sensorial y o lingüística de carácter simbólico. Partiendo de la dimensión formal o estructural, y como ya dijimos, el lenguaje es un conjunto de elementos que adquieren carácter simbólico al establecer relaciones con diferentes objetos o conceptos a los que representan, y que se encuentran organizados en un sistema que posee una serie de reglas y operaciones. Si asumimos que el lenguaje es un sistema estructurado que tiene una función simbólica que nos permite representarnos el mundo y comunicarnos con los demás, es fácil admitir que nuestras representaciones lingüísticas se regirán por las mismas normas implícitas que sean universales en el lenguaje humano.
Aquí resulta imprescindible, si se desea profundizar en estudios de comunicación, resaltar el gran trabajo realizado desde mediados del siglo pasado, por el grupo de Bateson y Mead en Palo Alto sobre el estudio de la comunicación humana. Este grupo fue el caldo de cultivo del MRI o el Centro Terapia Breve y otras diversas e innovadoras perspectivas, al ir sumando autores como Haley, Don Jackson, Wickland o Václavic, entre otros, se generaron multitud de interesantes teorías y formas de terapia. El propio Wickland, junto con Haley, el creador de la terapia estratégica, visitaron con frecuencia a Milton Erickson para estudiar el proceso de comunicación hipnótica. Según Haley, 1966, el trance hipnótico resulta sumamente idóneo como modelo para describir las maniobras de una persona que intenta provocar cambios en otra. Si se acepta que en la relación hipnótica el individuo puede modificar su percepción, sus emociones y sus sensaciones somáticas, no hay argumento mayor en pro de la influencia que una persona puede tener en relación a otra. Las semejanzas entre el proceso de inducción hipnótica y el de la psicoterapia se hacen aparentes cuando se atiende a la relación. Unas y otras situaciones se dan habitualmente con pacientes o personas que solicitaron esta experiencia y ambas consisten esencialmente en una conversación entre dos individuos, uno de los cuales intenta provocar cambios en el otro. ¿Te ha gustado el vídeo? Da un like y suscríbete. Comenta y comparte con tus contactos para apoyar este pequeño proyecto.